Mire, la consulta, la inquietud que nos surge aquí en el programa es qué va a pasar ahora que el Congreso rechazó el DNU de ampliación de partidas a la CIDE, con los fondos que se gastaron y con creo que eran 100.000 millones, se gastaron 80.000 y con los otros 20.000 que en una situación que es inédita, es la primera vez que se rechaza un DNU desde que se reglamentó o hay una legislación sobre este tema de los DNU, creo que data del año 2006, pero queríamos preguntarle a usted cuál es el escenario que se abre a partir de esta decisión del Congreso, ¿no? Con el voto del Senado. Y el rechazo de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, implica el rechazo del DNU en su totalidad, y la Constitución sostiene que frente a esta situación el DNU es nulo, de nulidad absoluta e insanable. Esto es una norma que nunca existió. Con lo cual el efecto de su inexistencia es que estos fondos no pueden ser transferidos a la CIDE y que estos fondos no tienen carácter reservado. Ahora, si se han gastado, dejan de tener carácter reservado y tendrán que ser rendidos conforme a las funciones que desarrolla la CIDE. Deberán ser justificados dentro del campo de las funciones que desarrolla la CIDE. Y si no lo pueden hacer, los funcionarios que hayan gastado estos recursos para actividades que no se condicen con las funciones constitucionales y legales que tiene la CIDE, deberán rendir cuentas ante la justicia. Doctor Domínguez, ¿el gobierno ya no tiene ningún otro elemento o artilugio o recurso para insistir con este decreto? Es una consulta. No, porque cuando se dicta un decreto de necesidad de urgencia, un presidente ejerce una facultad excepcional legislativa que la tiene por la Constitución del Congreso. Después el decreto va a un control político ulterior por parte del Congreso. Si el Congreso lo rechaza, el decreto es nulo y está rechazando que el ejercicio de esa facultad excepcional que hizo el presidente está conforme a la Constitución. Con lo cual no tiene ninguna posibilidad de insistencia, no tiene ninguna facultad constitucional, nada más que cumplir con lo que dijo el Congreso y con el efecto que establece la Constitución para este tipo de situaciones. Doctor, es inédito, no hay antecedentes de algo como lo que ha sucedido en el Congreso de voltear un DNU del presidente en Argentina. ¿Usted cree que es un signo de madurez para el sistema democrático? Y desde 1994 a la fecha se dictaron entre 850, 860 decretos de necesidad de urgencia, porque algunos son mixtos y ninguno fue rechazado. Así que me parece que es una buena noticia que después de tantos años el Congreso cumpla con las funciones que le otorgó la Constitución, que es controlar cada vez que un presidente o presidenta dicta un decreto de necesidad de urgencia, si lo hizo o no conforme a la Constitución. Esto habla realmente de una situación institucional penosa que ha habido en nuestro país, en un tema muy sensible, como es la capacidad que la Constitución le otorga a un presidente o presidenta de sustituir al Congreso a un simple decreto y convertir esto en una ley, una que se publica en el boletín oficial. Doctor Gil Domínguez, me imagino que a partir de esta situación el gobierno podría o debería rendir cuentas de qué es lo que gastó, cómo se hicieron los pagos, qué destino, pero estamos hablando de cuestiones muy sensibles al hablar de la inteligencia del gobierno. ¿Cómo se maneja esa información? ¿Quién puede acceder? Me imagino que hay una especie de límite en estos temas. Sí, dentro del campo que establece la ley de inteligencia se puede hacer una rendición exhaustiva, guardando la confidencialidad que se deba guardar en aquellas materias que así lo sean. Y si no, explicando en qué se ha gastado esos recursos. Ahora, si lo gastaste para alimentar las tropas de asalto de trolls que tienen, y bueno, están en problemas. Claro. Porque eso no tiene nada que ver con la inteligencia. Bien, bueno, nosotros haremos ya nuestra propia lectura de lo político, pero queríamos tener una palabra autorizada que nos explique los alcances a nivel constitucional de lo que significa este efecto, y como decía mi compañero, creo que es saludable también que funcionen las instituciones, ¿no? Sí, por lo menos que empiecen a funcionar después de tantos años. ¿Cómo está viendo, aprovecho esta conversación
Doctor, ¿cómo está viendo la actitud, el comportamiento de la Corte ante las decisiones que va tomando el Ejecutivo? Me parece que hasta acá hay un acompañamiento implícito por parte de la Corte Suprema de Justicia, ya sea no resolviendo casos que han llegado a su conocimiento, donde se cuestiona el decreto de necesidad de urgencia 70-2023, o resolviendo algunos casos, desconociendo la legitimación procesal de un gobernador, de una agrupación de abogados, o de un integrante de la esfera social o del pueblo argentino, que de alguna manera blindó de forma general al decreto de necesidad de urgencia 70-2023. O no resolviendo las impugnaciones que han llegado respecto a la candidatura del hijo de Mansilla. Claro. Mansilla. Bueno. Entonces, la Corte, al no hacer nada, sí, o hacer algo que le beneficia al Poder Ejecutivo, me parece que hasta acá está alineado con el Poder Ejecutivo. Bien, correcto. ¿Cuál es su opinión de la postulación del hijo y García Mansilla? Que tiene un vicio de origen, que es que esa postulación viola nuestra Constitución, viola tratados sobre derechos humanos que tiene jerarquía constitucional, porque incurre en una situación de discriminación con motivo de ocasión del género, porque existiendo ya 3 hombres ocupando cargos de la Corte ante 2 vacantes, no puede existir una propuesta donde la misma sea de 2 hombres y que la Corte Suprema vuelva a estar integrada exclusivamente por 5 hombres, y biológicamente la próxima vacante se dará dentro de 10 años. Como mínimo vamos a tener una Corte Suprema de 5 hombres durante 10 años. Me parece que ese es un vicio de origen fundamental. Más allá después, los cuestionamientos que uno le puede hacer particularmente a cada uno de los candidatos propuestos. Ese es un problema porque se está violando la Constitución y se está violando tratados sobre derechos humanos como la Convención sobre toda forma de eliminación de discriminación contra la mujer, que tiene jerarquía constitucional, que tiene artículos que hablan del derecho de las mujeres de llegar a determinados cargos, evitando lo que es la discriminación estructural, y en este caso eso se viola sensiblemente. Ese es el problema de la propuesta de mi ley, que hay 2 causas en la Corte Suprema de Justicia, que la Corte las tiene bajo la crioconservación. Bueno, hablando de lo que tiene la Corte, hay muchas presentaciones de las provincias, ¿no? También a propósito de esto que se les reprocha, la transgresión al federalismo. También tiene una observación, un concepto sobre el... Están en la misma situación. Hay presentaciones que han hecho muchas provincias, sí, en donde ni siquiera en competencia originaria se da el traslado de la demanda. Ni siquiera se ordena el traslado de la demanda, que es un acto procesal de los más sencillos. Sí. Ni siquiera se ordena el traslado de la demanda en muchas de esas causas. Bien. O el procurador tarda en dictaminar para decir que si la Corte Suprema es competente o no es competente, 5 meses, 6 meses. Y eso, ¿usted cree que lo hace la Corte para consentir la gestión de Milei? Y la lectura política me dijo usted que le iban a hacer ustedes. Está bien. Está bien. Bueno. Sí, no, bueno, jurídicamente sobre esta cuestión de las presentaciones que hay de los gobernadores distintas, hay una muy puntual que generó un fuerte choque, inclusive pedido de juicio político y una idea de ampliar los miembros, hacer una corte federal, como es la puja que se originó entre Nación y la ciudad de Buenos Aires por los fondos de la coparticipación. ¿Qué mirada tiene usted desde lo técnico jurídico sobre esta cautelar que de la Corte Suprema, todavía no salió el fallo de fondo, de incrementarle la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires en detrimento de una ley federal de coparticipación y de las demás provincias? No, primero que tenemos un problema porque a pesar que se reformó la Constitución en el 94, que estableció un sistema de coparticipación federal y que ordenó que se sancionase una ley convenio, eso nunca se hizo, con lo cual se sigue aplicando una ley de 1988, en donde la ciudad de Buenos Aires, a pesar de ser constitucionalmente autónoma, se la sigue tratando como un municipio. Entonces los recursos de la Copa que le llegan a la ciudad de Buenos Aires llegan conforme lo establece el Poder Ejecutivo como quiera y como si fuera una municipalidad. Ahí tenemos un problema. Claro. Ahora,
Si la Corte Suprema de Justicia actuara con todos los reclamos de varias provincias, algunas como la provincia de La Rioja, en donde directamente no le mandan los recursos de coparticipación, con la misma fluidez, celeridad y rapidez que actuó frente al planteo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el federalismo argentino andaría mucho mejor. Bueno, evidentemente, doctor, evidentemente si tiene este tipo de acompañamiento, la gestión de Milei, este tipo de acompañamiento de parte de la Corte, y gran parte de la gobernabilidad se deposita en la estructura judicial. Me parece que gran parte de la gobernabilidad hoy se está depositando del actual gobierno en esos opositores que tienen síndrome de identidad, que no saben si son opositores, si son oficialismo, si son dialoguistas. Ahí está hoy. En la justicia lo que tiene es hoy una situación de no intromisión, no decisión, no resolver las cuestiones de fondo, Sí. pero es un acompañamiento más indirecto. A mí me parece que el acompañamiento que tiene este gobierno está dado por estos opositores con síndrome de identidad, con gobernadores que han ido a firmar el Pacto de Mayo, donde en el Pacto de Mayo decía déficit innegociable el déficit fiscal, entonces después vetan la ley de jubilados y invocan el Pacto de Mayo, y bueno, muchos de los que estuvieron ahí, muchos de los gobernadores que fueron, deben estar diciendo ¿para qué fui? Porque si esta es la consecuencia, que los jubilados no tengan haberes jubilatorios dignos, que la educación pública no esté financiada. Pero es lo que firmaron cuando fueron al Pacto de Mayo en Córdoba. Bueno, doctor, está muy interesante todo lo que nos está pasando. Evidentemente, como escuché por ahí, el panorama, la escena política e institucional de la Argentina tiene pronóstico reservado. O sea, estamos hoy en viernes y el lunes puede ser otra la situación, ¿no? Así de cambiante así todo. Así venimos hace años, décadas. Sí. De grieta en grieta, de grieta al abismo, y bueno, y así nos va. Doctor, ha sido muy amable en atendernos. Gracias a ustedes, muy buen día. Que esté muy bien, buen fin de semana. El doctor Andrés Gil Domínguez es constitucionalista con nosotros en esta mañana. Sí, bueno, agradecemos haber tenido un diálogo con él. Está siendo requerido por todos los medios. Sí, pasemos en limpio lo más sustancial de lo que dijo. Entonces, con esta caída del DNU por los 100.000 millones. Exacto, 100.000 millones de pesos. Para la CIDE. Bueno, pero ¿se gastó el 80%, me dice? El 75%. 75%. Sí. Bueno, tendrán que presentar papel ahora. Bueno, se supone. Seguramente esto la bicameral o también a través de la ley de acceso a la información pública se pueden pedir una rendición de cuentas, pero ojo, manejándose con los límites y los criterios que merecen temas tan sensibles como es el manejo del